Es miércoles, es 3 de mayo, señoras y señores, bienvenidos a La Rioja Directo en este tiempo que compartimos desde TVR, la televisión de todos los riojanos, para reflexionar acerca de nuestra actualidad. Tenemos por delante pues un rato de tertulia, yo creo que extraordinario, con buenos amigos, colaboradores, algunos de los cuales tuvieron también la amabilidad de acompañarnos en nuestro cumple, en nuestro 25 aniversario, otros no porque no podían, porque no pudieron. Pero antes de saludarlos y de conocerlos, nos van a permitir mostrarles las imágenes que tiene ahora mismo larioja.com en portada, porque estamos viviendo una sucesión de acontecimientos que si nos detenemos a verlos, desde ese detenido en Lardero por una doble agresión, a esta información del exentrenador del Barea acusado de abusar de al menos... sube el compañero, de al menos 8 menores tras prometerles un futuro profesional en el fútbol. Un poquito más abajo, el asesinato, la muerte violenta que descubríamos, que conocíamos ayer, de un conocido hostelero en Cuzcurrita, y estamos, sinceramente se lo digo, muy sorprendidos por la acumulación de desagradables, tristes, sorprendentes, el suicidio de tantas personas en nuestra comunidad. Luego abordaremos esa realidad también que tiene que ver con la enfermedad mental, pero esto es lo que tenemos hoy en portada, queridos amigos, en una tierra en la que siempre solíamos decir que aquí nunca pasa nada. Tenemos a dos periodistas con nosotros que nos van a relatar si esto pasa o estamos entrando en un tiempo más violento, más raro, más extraño. Lo vamos a analizar de inmediato, pero antes, como les digo, testimonio ya de la Policía Nacional de esa información que les hemos contado esta misma mañana ya con esas alertas en larioja.com y en este grupo de comunicación. Se ha detenido a ese antiguo entrenador del Barea por abusos a menores. Esto nos decían en la rueda de prensa que acaba de finalizar hace unos instantes. Durante los entrenamientos o las citas que tenía con ellos a nivel deportivo, por así decirlo, no mostraba ninguna rareza, y luego, una vez que estaban en sus casas, les hablaba por redes sociales o por aplicaciones de mensajería, donde sí que les solicitaba en plan de quedar, en plan que borrasen las conversaciones, les podía pedir fotos de alguna parte de su cuerpo, que quedasen, que fuesen con ellos a algún sitio para, bueno, bien para firmar algún contrato o bien para realizar otro tipo de cuestiones, y en ese momento es cuando se aprovechaba de su superioridad. Los menores tienen ansias deportivas, profesionales, de llegar a ser algo en el mundo profesional, del mundo del fútbol, y tenían el temor que ante la negativa a ceder a aquellas solicitudes, bien de mandar fotos, vídeos, incluso tener algún tipo de relación con el detenido, pues no pudieran cumplir esas expectativas profesionales a las que todos los niños aspiran. Eso se prevalía de su condición de superioridad, de su condición de entrenador, de un estatus superior. Por eso creemos que hay muchos que por temor, por la estigmatización social que puedan llegar a tener y otras serie de características, puede haber otros afectados que no han contactado aún con nosotros o que no hemos podido dar con ellos. Pero, como les digo, hay más de 60.000 archivos. Pues teníamos un guión establecido, unos temas sobre la mesa. Ángel Maestre, Toño del Río, José María Esteban, María Ángeles Matute, muy buenas. Gracias a todos por acompañarnos. Pero la actualidad manda. Yo, me vais a permitir, Ángel, María Ángeles, comenzar por este sector, por el informativo, por el periodístico. Toño, José María, yo no... Igual... Toño, tú que llevas más décadas que yo en esto, dices, bueno, siempre ha habido crimen, siempre ha habido delitos, siempre ha habido sucesos, siempre ha habido cosas truculentas. Yo no alcanzo a recordar ahora mismo ningún periodo tan corto de tiempo que haya concentrado tantos hechos luctuosos, porque empezamos con un fin de semana con 3 presuntos casos de suicidio, que en principio se analizan como suicidios terribles. Y bueno, y luego se han ido precipitando una cuestión tras otra, y hoy ha saltado esto del Barea, que una noticia de la que ya informamos el día que, bueno, cuando la primera denuncia, cuando se procedió a apartar al entrenador del equipo, y bueno, pero vamos, por lo que se ve la cosa es mucho más grave. Fíjate que en todo esto todavía había quien dudaba y quien decía... Bueno, presunción de inocencia. Pero estas cosas yo creo que nos deben mantener en alerta, Ángel, a los padres. No estigmatizar tampoco ni pensar que todos los chavales que dejamos en manos de entrenadores y de entrenadoras desde luego están en manos de un depravado, ni mucho menos,
no hay que tener ese miedo, porque yo creo que la gran mayoría de la gente es gente sana, es gente capaz, es gente preparada. Pero bueno, que cualquier señal que veamos yo creo que es importante que la atendamos y que no la descuidemos. Sobre todo que estemos atentos a esas señales, ¿no? Porque los padres muchas veces nos perdemos en otras cosas, sobre todo lo voy a decir, en el mundo del fútbol es un mundo, lo comentamos muchas veces en redacción, es muy complicado. Los padres muchas veces tienen un comportamiento, lo puedo decir porque ningún padre se da por aludido, siempre piensan que son los demás. Todos los padres piensan que su hijo es Messi o va a ser Messi. Y están más atentos a cómo le da la vuelve con la izquierda o a cómo hace un pase interior, que a lo mejor a estas pequeñas cosas que entran en su formación como persona, que se incorporan a su formación como persona y que al final que pueden acabar en una situación tan grave y tan peligrosa y señales tan de alerta, deplorable como esta. Y José María, esta época o este tiempo, tú que además estás a caballo entre 2 o 3 comunidades, no sé si es algo que se ve. En cuanto al número, coincido con Toño en que no había habido tanta delitos de este tipo o actuaciones de este tipo. A mí lo que me preocupa es que en esta evolución no es que haya aumentado, que sí ha aumentado, por eso estamos preocupados, como que se ha reducido la edad de las personas que están incursas dentro de este tipo de actuaciones. Sí. Algunas son tan jóvenes que son inimputables, cosa que desde un punto de vista, digamos, razonable y de la primera reacción, dices, bueno, ¿cómo es posible que no se baje la edad penal? O no se... Bueno, hay una tendencia ahora a intentar bajar la edad penal incluso a los 14 años. A mí no me parece correcto bajar la edad penal a los 14 años. Lo que sí me parece, y lo hablábamos en la entrada aquí cuando se ha introducido, que vamos a cambiar el guión del programa, lo que sí es cierto es que tiene que haber, por supuesto, mayor prevención de los padres, mayor prevención de las fuerzas de seguridad y ver en ellas unos colaboradores eficaces y acudir a ellos porque realmente están educados en este modelo de asistencia. Pero luego yo, aparte de los padres, que es mucho apartar, me parece que uno de los claves es la escuela. Y cuando digo la escuela, no digo solo la educación, sino digo que debe en la escuela establecerse un tipo de, llámese programa, llámese asignatura, que sea obligatoria, por supuesto, en la que, aunque suene muy pomposo, se respete la dignidad de las personas. Valores. Incluso de las niñas que tengan 12 o 14 años y que a lo mejor están educadas en un modelo, digamos, de relación con la sexualidad, pues a lo mejor demasiado peligroso, liviano en su conducta, pero peligroso en las consecuencias. Yo creo que eso sí. Ha bajado la edad de este tipo de acciones. Los padres no siempre son ni detectan este tipo de actuaciones, pues porque están en otras cuestiones de la vida laboral o con penosidades económicas, pero yo creo que la escuela no sé si se está haciendo todo lo que no se puede hacer, sino que se debe hacer. Se debe. Claro, que es que tenemos también muy reciente el caso de la violación múltiple a esas 2 menores en pleno centro de Logroño, que es lo que les contaba. Nos van acumulando una noticia, un suceso, un crimen, un delito detrás de otro, y esto está todavía muy reciente, a pesar de que nos dé la sensación en ocasiones de que han pasado años. No, esto es de antes de ayer y seguimos sobrecogidos por ese suceso y a su vez contándoles los nuevos que tristemente en los últimos días nos vemos obligados a narrarles. Ángel, ¿alguna reflexión? Tú que como Toño tenéis hijos en estas edades que se ven expuestos a un montón de amenazas, de riesgos, de problemas y de comportamientos raros. Pues mira, siempre me preguntas que cómo estoy y siempre te digo que estoy feliz, que estoy muy bien, pero hoy estoy sobrecogido, hay una energía negativa. Lo siento porque esto es lo que siento. Sí. Este tipo de noticias, desde luego, son sobrecogedoras. Aquí hay muchas vertientes que analizar. Si vamos al tema de los padres, lo ha dicho Toño, ¿no? Escuchar señales. Escuchar, esa es la palabra, escuchar, qué está sucediendo, ¿no? Que nos quedamos en la superficie, nos quedamos en el día a día y somos incapaces de profundizar en esa escucha.
estamos viviendo, bueno, todo este número de sucesos, todo esto, es que es sobrecogedor. O sea, es que es verdad, aquí no pasaba nunca nada, pasan estas cosas, pero creo que es que estamos viviendo en una sociedad enferma. Por todos los aspectos, en todos los sitios. La educación, la escucha, la atención, los colegios, la formación, en todos los aspectos. Lo que está ocurriendo, nos fijamos en el hecho, pero nos está dando una sintomatología de lo que realmente se está creando. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos entrando no, ya estamos viviéndola, pero estamos entrando en una sociedad en la que además al que no le toca, pasa la noticia y se acabó. No afecta, no se habla de ello, no se le da importancia hasta que te toca. Y cuando te toca, entonces te toca de verdad, y entonces es cuando reclamas. Hacemos oídos sordos a lo que no nos interesa, y realmente lo que estamos viviendo es una situación que tenemos que ser conscientes de que algo hay que hacer. Y algo está pasando, en este sentido. Algo está pasando. Algo está pasando. María Ángeles, por completar esta ronda inicial de opiniones, sí, ¿cómo lo ves? Yo primero que me parece que esto salga a la luz y que esté denunciado, me parece algo positivo, aunque sea muy fuerte y nos parezca mal. La cuestión es lo que hay por debajo, porque como en violencia aquí ocurre lo mismo, hay muchas más cosas por debajo que no se denuncian, ¿no? Entonces yo creo que importante primero la educación para los chavales. Importante que los canales de denuncia funcionen. Es decir, que el que vaya a denunciar o vaya a comentar algo se sienta protegido, no que sea al revés, ¿no? No que se sienta marcado. El jefe de policía, que hay seguramente algunos casos más dentro de este depredador sexual que por miedo, por vergüenza, por no tener el estigma, pues no han ido todavía. Eso me parece problemático. Eso tendríamos que ver cómo cortarlo, porque socialmente tendría que estar reconocido alguien que es capaz de denunciar, ¿vale? Y yo creo que esa mentalidad también influimos un poco todos. Sí. Y luego, por otra parte, yo además distinguiría un poco entre cuando son menores inimputables, que yo creo que el tratamiento es distinto, porque quieras que no, todavía son menores, y yo, que ya he dicho varias veces que siempre he estado en contra de que fueran imputables, pero en estos momentos, tal como está la sociedad, yo creo que es momento de que sean imputables, al menos para poder intervenir, para reeducarlos. Porque cuando son inimputables no se puede intervenir para nada. Los puedes derivar a servicios sociales, pero incluso es voluntario porque no hay una orden judicial ni puede haber una orden que le afecte, al menos para la reeducación. Sí, está abierto ese debate de revisar la ley del menor, ¿eh? Sí. Yo empezaría en los propios colegios, que yo creo que se han saltado, o sea, hemos pasado de que el profesor tenía capacidad para golpear, autoridad, a no tener ninguna autoridad, ¿no? El otro día me contaba un amigo que les cuesta 45 minutos entre una hora rellenar un parte que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Vale. Creo que la reeducación debería empezar ahí y se ha planteado con los psicólogos, pero yo creo que hay algo más que el psicólogo. Yo creo que tendría que haber una intervención como hay un poco en prisión cuando hay una reeducación, que intervienen trabajadores sociales, psicólogos, en este caso el profesor, que es el que está sufriendo, dijéramos, pues a veces el acoso a otro alumno, a él mismo. Entonces yo creo que eso también es importante, que lo estamos dejando un poco caer. Y luego los padres también, sobre todo escuchar, ¿no? Que es muy difícil, que yo creo que es la cuestión más difícil, ¿no? Es la cuestión más difícil. Sí. Dedicarle horas a los hijos, ¿no? Y hay una cuestión que además a mí me sorprende todas estas noticias, porque acabamos de tener un juicio ahora con él, también del Ardero, en el que le ha caído la pena máxima. Sí, sí. O sea, que la ha recurrido, hoy que hemos conocido que la va a recurrir. Ya. Sí, pero de momento le ha caído la pena máxima, que supone que no va a salir de prisión. Es decir, que la gente que cometa el delito también tiene que ser consciente, porque yo creo que hay un grado de inconsciencia en quien comete el delito, ¿no? De las consecuencias. O de sensación de impunidad. Yo creo que es de impunidad. La falta de información que tienen tanto, que tenemos tanto, que tienen tanto, yo diría que la mayoría de adultos, como desde luego la que padecen los chavales,
es brutal. Y eso es muy importante. Va a haber una asignatura, ahí en la LOMLOE, una asignatura prevista, creo que es en segundo de bachiller, que habla un poco de esto que decías tú, de los valores, de una educación en... Bueno, sí, lo que es la solidaridad, les van a explicar, bueno, pues un poco todas estas cosas que yo creo que a los padres muchas veces no tenemos tiempo porque estamos tan ocupados y no se sabe que no tenemos tiempo para educarlos en esas cosas o en esos valores y ahí se quedan, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de que no trascienda, por ejemplo, que en el caso de las niñas violadas, abusadas sexualmente en la Avenida de Navarra, lo que está ocurriendo ahora con esas familias denunciantes es terrible. Mira, la manipulación de la que están siendo objeto, por otra parte, se ha metido un grupo por ahí. Hoy he leído, Toño, que la familia ¿os acordáis de la manada de Badalona, que agredieron a una niña de 11 años, se han tenido que ir de Badalona? Pero se ha tenido que ir la familia de la víctima. La familia de la víctima. Pero es que eso ha pasado aquí, está pasando. Vamos a ver, un colegio de Logroño. Exactamente. Un colegio de Logroño, un caso de bullying reconocido. Y le recomiendan, esto me pasó a mí muy cerca, no ha sido mi familia, gracias a Dios, pero muy cerca. Y le recomiendan a los padres de la niña objeto de ese acoso que vaya al psicólogo. Y la madre les dice como buen criterio, vale, de acuerdo, me parece bien, pero que vayan también los acosadores. Claro. No, hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Es que al final tú la que preparamos, ¿cómo va a quedar el colegio? Porque es un colegio, además de muy buen nombre. ¿Cómo va a quedar el colegio? Y ese era el gran problema. Pero ese es el problema. Pero eso está pasando y tú lo sabes repetidamente en todos los colegios públicos, concertados, no concertados, porque al final, bueno, pues eso nos está mal visto que el colegio detecte un caso e intervenga, cuando eso es lo que tendría que estar bien visto. Es decir, un colegio que no detecta ningún caso tendría que estar mal visto. Lo que decías tú... Porque está claro que tiene casos que se los está dejando pasar. Yo creo que esto se trata de un problema, sobre todo lo relacionado con menores, que afecta no solo a los, o sea, que afecta no solo a los padres y al colegio, sino que es tan multidisciplinar que abarca a todo el mundo. Sí. Abarca desde al policía local que puede estar en la puerta, como el del otro día, hasta al vecino, que a las niñas violadas de Avenida Navarra no les hicieron caso cuando fueron a pedirles auxilio, que tiene narices, que hay que tener poca empatía para que tenga una niña de 12 años diciendo que le ha pasado algo, que imagino que estarían aterradas. Ángel, ¿cómo estarían? Claro. Y que nadie les hiciese caso. O sea, es decir, que es gravísimo, es un problema que atraviesa pues yo creo que a toda la sociedad. Y ese es el problema. Yo no sé si es un problema de que hemos perdido ya el norte del todo, o de que está soplando un viento enfermo, ha dicho aquellos sirocos. Es una sociedad enferma, absolutamente. Perdona, pero o sea, que no quiere reconocer los problemas. Que no, en el mundo mira para otro lado. Claro, no quiere reconocerlos. Cuando sucede una cosa de estas, es que además, efectivamente, a la víctima se le vuelve todo en contra. Sí. Nadie quiere meterse en problemas, nadie quiere denunciar, no denuncies, evítalo. Y luego está clarísimo que hay un efecto. El que denuncia, al final va a tener un calvario. Y claro, ya con eso, claro que hay gente que no ha denunciado, seguro que hay gente que no ha denunciado, porque se prestan a un camino, a un calvario, a pasar lo peor encima, después de haberlo vivido, a pasar lo peor. En una época súper individualizada, en la que tú le decías que hasta que no te afecta a ti, pasas de la situación, pero eso se ve en cualquier comportamiento social. Hay una inexistente conciencia social, pero para depositar las basuras en el contenedor apropiado, para llamarle la atención a una persona cuando tira una bolsa a la calle, no hay ningún control social afectivo, es decir, que te provoque a ti y el otro reciba y diga, lo siento, me he equivocado, disculpe, no debía haberlo hecho. No hay nada de eso. Yo el otro día en un parque en Pamplona, ¿no? En el parque habían puesto césped nuevo, pues porque, bueno, es la sequía, lo que fuera tal. Pues había 3 muchachos en bicicleta por el césped. Yo le digo, hombre, pero ¿cómo veis por el césped? ¿No? Hombre, tal. 2 se bajaron. Uno, el otro, que era el mayorcito, el gallito. No, ¿por qué me tengo que bajar? Hombre, porque por aquí es que no hay carril bici. Desde luego, por donde no está el carril bici es por el césped. Bájate de aquí. Pues he pensado que no quiero bajarme. Bueno, ¿qué hago? Nada. ¿Qué vas a hacer? Nada. Oye,
Y antes de acabar... Si conociera a sus padres, le llamaría, le digo, Pepe, tu hijo es un maleducado, pero un maleducado con una persona que le está recriminando algo que él sabe que está mal hecho. Porque es curioso que ellos lo saben, pero relativizan todo y dicen, no me va a pasar nada, no hay ningún policía a mi lado, no sé qué, no sé cuántos, no hay represión, no sé qué, no están mis padres, paso de este tipo, que a él que le importa. Sí. Antes de hacer una pausa para publicidad, hay una reflexión que también comparten a veces las fuerzas de seguridad, los cuerpos, los compañeros, los agentes, la Guardia Civil, la policía, que es distinta la inseguridad real y la sensación de inseguridad. Y no sé si exageramos un poco todo lo que ocurre y generalmente se vive de forma plácida en nuestras sociedades o hay que empezar, como estamos escuchando, a subrayar, a poner alguna alerta de que, ojo, bueno, en este tema pasa algo, yo creo que está claro, ¿no? Que hay una inseguridad total, porque hay un montón de casos que están concentrados. Y luego a mí me parece importante en esto que la gente no tiene conciencia de que cuando está mirando y no hace nada, está siendo cómplice. Está siendo cómplice. Sí, no es que no esté haciendo nada, está siendo cómplice. Pero a la gente al final le priva no quiero problemas. No quiero líos. Perdona, está siendo cómplice. Pero totalmente, estoy de acuerdo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Pero digo, ¿cuál es el efecto? ¿No? Esa conciencia todavía no la tenemos clara y eso es importante porque, claro, si tú estás mirando y no haces nada, no estás interviniendo, tú estás ayudando al que está agrediendo. Pero si intervienes y le dices, bájate de la bicicleta que estás pisando el césped y te contestan, o sea, ¿cuál es el siguiente punto? Llamar a la policía. Llamas a la policía. Igual la policía viene cuando, viene cuando quiere o hablan con el chaval y al final el chaval, mira, aquí está siendo fuerte el que no hace bien las cosas. Bueno, totalmente de acuerdo contigo en que no hay conciencia social. O sea, no existe. Pero vamos a peor. Vamos todavía a peor. Pero que no hay manera. Que aquí los que delinquen o los que hacen las cosas sin conciencia social son los que salen reforzados. El que va de educado, el que cumple, al final es un pringao. Y te sientes como un pringao porque ¿a cuánta gente le dirías tú, oye, se le acaba de caer un papel? Nada, lo he tirado. O sea, es que esto es lo que ocurre habitualmente, es que es desolador. Bueno, yo quiero recordar brevemente, hace algunos años que un colega tuyo de profesión me decía, y bueno, luego me lo confirmó un inspector de Hacienda, me dijo, este sistema está hecho para los tramposos. La gente honrada es la que cae, la gente honrada es la que paga, la gente honrada es la que... La multa la paga el que... Exactamente. Sí. Los tramposos... Pues eso, no tienen ningún problema y viven felices y ricos. Bueno, qué debate más muy interesante, de verdad, en torno a los delitos, a los sucesos que nos acompañan en la actualidad riojana. José María, cuando estabas tú pilotando el barco, pasaban pocas cosas por La Rioja. Las más graves, es verdad que las del terrorismo, esas sí que nos golpeaban, pero esto del... Siempre había sucesos de este tipo que los tratamos, y yo recuerdo, y yo creo que el periódico lo sigue haciendo, que se tratan con mucho cuidado precisamente para no, digamos, provocar morbosidad, ¿no? Es decir, eso es así. Yo recuerdo que en una charla que di hace ya mucho tiempo, decía, bueno, de un hecho, de una violación, de una acción de este tipo, ¿en qué os fijáis? Y todos decían en cuando narran qué es lo que ha pasado. Claro, es la naturaleza del ser humano, ¿eh? Sí, sí. Es la curiosidad. Y no piensas cuando eso, en cómo lo estaba pasando la chica o el chico, que igual me da. No. Piensan en la morbosidad de la descripción. El hecho, Si le hizo esto, si le hizo lo otro. La policía ha sido muy, muy inteligente, porque ha dicho de fotos de partes del cuerpo, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es. Bueno, pues esa sí que es una delicadeza. Sí. No oculta el hecho. Todo el mundo sabemos que no le pedían fotos de la espalda. Pero ese modelo, digamos, ahí sí que se percibe que hay una sensibilidad en la propia policía en la que no quiere añadir al hecho ya penoso y delictivo el elemento morboso. Porque nos solemos quedar en la manada de Pamplona, la descripción de la manada. ¿Cuánta gente hubiera pagado por ver el vídeo? Sí. Pero lo pones en subasta y alcanza cifras astronómicas. Estamos viviendo en una sociedad enferma. Hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos en otro asunto, en el de la política, que también está efervescente. Toño,
Estamos viviendo en una sociedad enferma. Sí. Y no se vayan, que esto Política continúa. buena. Estaremos encantados también de leer sus comentarios, como es habitual en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas. Esto continúa en La Rioja Directo. No.